Hola niños, hemos estado aprendiendo acerca de Pablo y sus viajes misioneros. Hoy nos toca aprender acerca de su tercer viaje misionero. Luego de su segundo viaje misionero, Pablo estuvo un tiempo en Antioquía y otros lugares hasta que fue a Éfeso, una ciudad grande de 250,000 personas en el Imperio Romano. Él se encontró con algunas personas que seguían a Jesús ahí en Éfeso y les enseñó acerca del Espíritu Santo. Pablo les explicó las enseñanzas de Juan el Bautista acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces ellos fueron bautizados también en el nombre de Jesús. Luego, el Espíritu Santo les hizo hablar en lenguas, profetizar. Eran 12 personas. Fue algo muy especial en ese tiempo. Por 3 meses, Pablo estuvo predicando en la sinagoga. Pero algunos judíos no querían escucharle y no querían aceptar las buenas noticias de Jesús. Entonces Pablo y los creyentes se fueron de la sinagoga. Por 2 años, Pablo estuvo en Tirano enseñando a personas que querían aprender acerca de Jesús. Había griegos y también judíos que escuchaban y aprendían con él. Dios usó a Pablo para sanar a muchas personas. Había personas enfermas o que tenían espíritus malignos y Dios por medio de Pablo los sanaba. Había un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Había 7 hombres que eran hijos de un sacerdote. Ellos pensaron que podían mandar a salir a ese espíritu maligno, pero no podían. Pablo lo hacía en el nombre del Espíritu Santo, pero ellos no, entonces no podían hacerlo. Lo que sí pasó fue que ese señor los miró y dijo: yo conozco a Jesús. He escuchado de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces los atacó a los 7 hombres y los mandó corriendo heridos de ese lugar. Todos en Éfeso se enteraron de lo que había pasado y se dieron cuenta de las cosas malas que habían hecho y creído. Y empezaron a quemar los libros de enseñanzas falsas que ellos tenían. Luego Pablo fue movido por el Espíritu Santo para ir a Macedonia y a Acaya antes de ir a Jerusalén. Él mandó a 2 asistentes, Timoteo y Erasto, para ir a Macedonia primero y esperarlo. Después de estar en Éfeso, se fue a Troas y luego a Macedonia, donde estuvo también animando a los creyentes. Luego se fue a Grecia y la región de Acaya. Estuvo ahí 3 meses. Ahí animó también a los creyentes. Mientras Pablo se preparaba para regresar a Siria en barco, se enteró que algunas personas querían matarlo. Entonces Pablo regresó por Macedonia y luego se fue a Filipos. Varios hombres estaban viajando con Pablo. Ellos se adelantaron y fueron a Troas, donde lo esperaron. Pablo estuvo un tiempo ahí y después se fue de Filipos a Troas. En Troas estuvo 1 semana. Pablo se congregó con algunos creyentes y estuvo predicando de la palabra de Dios. Él ya se iba al día siguiente, entonces aprovechó todo el tiempo que pudo para enseñar hasta la madrugada. Un señor que estaba sentado en la ventana se quedó dormido y cuando se durmió se cayó 3 pisos y murió. Pablo bajó, lo vio, lo tomó en sus brazos y dijo: no se preocupen, está vivo. Dios mostró su poder con este hombre y le restauró la vida. Volvieron a su reunión donde comieron pan y Pablo habló mucho tiempo más. Luego se fue y el señor que se había caído se fue a casa tranquilo e ileso. Pablo fue a varios lugares más. Se fue predicando de la palabra de Dios y animando a los creyentes en cada lugar. También escribió cartas a los creyentes de los lugares a donde él había ido. Entonces tenemos ahora algunas de estas cartas en la Biblia.
Efesios, Colosenses, Filipenses. Dios obró en la vida de Pablo. Pablo, alguien que antes había perseguido a los creyentes, se había convertido en uno de los misioneros más conocidos o el más conocido en toda la historia. Así es que Dios puede cambiar nuestras vidas y puede transformar nuestros corazones para hacer el bien y servir a Dios con nuestras vidas. Entonces, chicos, vemos que Pablo fue muy fiel a Dios y tenía muchas dificultades, pero él siempre seguía amando y predicando de Dios. Que nosotros también seamos fieles, así como Pablo, y que recordemos siempre de orar por nuestros misioneros y de compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás. Que tengan un lindo día. ¡Chao! Versículo de memoria. Salmo 96, 3. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.